Sara Majoe, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Este tema es del cambio climático. Hace unos días pues yo revisaba como siempre mi cuenta de Twitter en el titular de una noticia que parecía ser interesante. El Parlamento declaraba emergencia climática en el Reino Unido. La ciudadanía en general, académicos, sociedad civil, políticos, declaraban en emergencia climática con el objetivo de presionar al gobierno británico y que evaluara las metas de reducción de emisiones, y se planteaba la posibilidad de conseguir a 2050 emisiones 0%. La noticia, Caroline Lucas, una política británica del Partido Verde, afirmó que el canciller debe frenar las compensaciones de carbono a las agencias de vuelo e imponer nuevos impuestos, y que también debía invertir en energía limpia. Esta afirmación de Carolina me llamó la atención y quise investigar un poco más el tema. ¿Por qué de su opinión? Y me encontré una literatura inmensa sobre el tema climático. Tengo que decir primero que este video ya no es como el anterior que trataba sobre la coyuntura política, pero que sin embargo, al ser el tema climático un tema inmenso, un tema que abarca diferentes líneas de acción desde el nivel científico, político, económico y socioambiental, en este contexto ya podemos iniciar con el video que he titulado El negocio del cambio climático. Las compensaciones de las que hace alusión Carolina son el sistema de commodities ambientales, un término que ha sido apropiado por el mercado. Ya veremos más adelante por qué de su apropiación, para hacer alusión al régimen de compensaciones o el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea. Este sistema corresponde a un mercado donde las empresas que reúnen ciertas características que están determinadas dentro de la legislación europea comercian con los derechos de emisiones respaldados por los diferentes gobiernos en función de un límite consensuado por las partes. Entonces la empresa A, que sobrepasa su cuota de emisiones, puede comprar a la empresa B sus derechos siempre y cuando los costos de esos derechos le resulten a la empresa A más económicos que cambiar de tecnologías para reducir sus emisiones, y que la empresa B genere un margen de ganancia con la venta de esos derechos, con el objetivo de seguir reduciendo las emisiones totales de Europa. El límite se va reduciendo en base a la Agenda sobre Clima y Energía 2030 enmarcadas dentro del Acuerdo de París 2015. Bien, hasta aquí parece todo perfecto a pesar de ciertas objeciones que notamos fácilmente, de las cuales trataremos más adelante. Ahora nos centraremos en aclarar el origen del sistema y los conflictos que se generaron por el mercado. Para ello evaluaremos dos temas importantes de la naturaleza y el desarrollo económico. La preocupación por la conservación de la naturaleza empieza desde la primera conferencia mundial sobre el medio humano realizada en Estocolmo en 1972, donde se inicia una serie de movimientos ecologistas que buscaban solucionar la crisis provocada por los procesos industrializadores de Europa. La contaminación del río Rin es el ejemplo que mayormente se utiliza para hacer referencia a esos movimientos, debido a la preocupación ambiental y el entendimiento a los diferentes modos de solución que se iban dando. La cumbre finalizó con el informe Nuestro Futuro Común, donde por primera vez se acuñó el término de desarrollo sostenible. Luego de 20 años los países se volvieron a reunir en Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra de 1992, donde se aprobó la Agenda 21, el Protocolo de Kioto y un tratado de biodiversidad biológica. Además, aclaró el concepto de desarrollo sostenible. En 2012 se reunieron los países en torno a la cumbre de Río +20, donde se evaluó el cumplimiento de los compromisos de Río 92, se determinó cuáles son los desafíos que toca vencer y se ratificó los principios de la Agenda 21. Al final de la cumbre se elaboró el documento El futuro que queremos, siendo esta una guía para que los países miembros elaboren sus políticas económicas y que vean al ambiente como el motor de desarrollo y no como una barrera. Es así como esta cumbre se centró en la discusión de la economía y el crecimiento verde. En cuanto al desarrollo económico, se inicia una preocupación por la escasez y el deterioro de los recursos naturales,
el crecimiento poblacional y los problemas económicos que golpean la economía mundial. Internacionalmente se producen con mayor frecuencia crisis financieras causadas por las bajas tasas de interés y los altos retornos de los créditos, que generan que los inversores den créditos más allá de la curva de calidad, originando una burbuja financiera que debido a la volatilidad del mercado explotó. Muchos de estos créditos fueron asumidos con el dinero del erario público, incrementando la deuda del Estado y la caída del PIB. El deterioro ecológico, el incremento de la deuda pública y la necesidad de liquidez para el desarrollo económico impiden a los países del sur global atender sus principales necesidades en temas de salud, seguridad, educación e infraestructura, dejando el tema ambiental a segundo plano. Además, consideran que el desarrollo sostenible es un lujo que no pueden permitirse. La falta de inversión pública por la austeridad y los recortes como medida para enfrentar la crisis impiden cumplir con los desafíos propuestos por los acuerdos para la transformación de la matriz productiva. Esto faculta a los políticos a buscar nuevas formas de inversión privada. A nivel internacional, el modelo neoliberal busca la desregulación de los mercados financieros en nombre de los beneficios sociales. A este proceso se lo llama innovación financiera, que consiste en crear nuevos instrumentos financieros como los derivados. Estos son contratos de crédito cuyo valor depende de otro contrato financiero, de tasas de interés o de deudas, o también pueden utilizarse los recursos naturales para poder respaldarlos. Bajo estos escenarios, por un lado la adopción de la economía verde como motor de desarrollo, la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto y la necesidad de apalancamiento financiero, se facultó la financiarización como parte de los inversores que ven la posibilidad de generar márgenes de rentabilidad mediante la transacción de derivados respaldados en los recursos naturales que pueden ser tangibles o no. Por ejemplo, la economía verde busca la monetización de los bienes y servicios ambientales que son por definición públicos, de no exclusión y de no rivalidad en el consumo, para que a través de la conservación se generen flujos de ingresos que puedan ser certificados y vendidos a una empresa a nivel internacional, flexibilizando el derecho a contaminar. Cómo funciona el sistema RED+, reducción de emisiones por deforestación y degradación. Por otro lado, tenemos que el Protocolo de Kioto ha establecido el mercado de carbono como un instrumento para reducir las emisiones a través de la implementación conjunta, el comercio de emisiones y los mecanismos de desarrollo limpio. Debido a las suspicacias que generan este tipo de créditos de carbono, al dejar a las fuerzas del mercado que actúen sobre el precio de las certificaciones o el volumen de emisiones que se generen, se produce una apropiación del término commodity ambiental, como lo habíamos dicho más arriba, para justificar de esta forma la iniciativa que plantea la reducción de emisiones mediante la negociación de la contaminación. Sin embargo, el término fue cambiado por las diferentes presiones que se generaron a nivel académico, ya que se identifica como commodity ambiental aquellos productos que son generados por manufactura comunitaria a partir de una matriz natural, cuyos estándares de calidad se fijan de acuerdo a valores socioculturales. Además, estos productos no generan impacto en el ambiente. Esta definición descalifica la certificación de carbono, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero se caracterizan por ser intangibles, generadas de la actividad humana, adoptando otra naturaleza jurídica como bienes incorpóreos. Es así como la lucha contra el cambio climático dejó de ser un tema político y pasó a ser un negocio liderado por el Banco Mundial, el cual financia proyectos y ofrece créditos para emprender inversiones en materia ambiental. Actualmente los estados deben flexibilizar sus legislaciones ambientales para permitir una mayor desregulación financiera y acogerse a programas como RED+, los cuales están dirigidos a países en vías de desarrollo que quieran contribuir con la reducción de las emisiones mediante la elaboración inicial de una planificación a nivel nacional, la aplicación de esta planificación o la aplicación de las estrategias y finalmente el pago económico a través de unos resultados medidos. Estas medidas son criticables pues provocan que países como el nuestro pierdan soberanía en la toma de decisiones con respecto a sus recursos naturales
y por otro lado legitimizan que países ricos sigan contaminando en virtud de la compra de unos derechos que generan mucho más perjuicios que beneficios. Además, la solución del mercado hace perder de vista la sostenibilidad ambiental y el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles para avanzar a energías alternativas, ya que da espacio a soluciones baratas. La preocupación por el cambio climático parece no importar a países como Estados Unidos, que en 2017 se retiró del Acuerdo de París. Para Donald Trump, el calentamiento global es un cuento chino que trata de perjudicar a la economía americana. Él considera que el hombre no es responsable del cambio climático a pesar de toda la evidencia científica existente. Con respecto a esto, no tenemos nada que hacer. Donald Trump es un idiota. Sin embargo, tiene razón en algo cuando dice que detrás del cambio climático existen personas interesadas en hacerse ricas. Veámoslo. I think that there'll be little change here. It'll go up, it'll get a little cooler, it'll get a little warmer like it always has for millions of years. It'll get cooler, it'll get warmer. It's called weather. Scam for a lot of people to make a lot of money. Al parecer no parece tan descabellado después de todo la idea de hacerse rico a través de los mercados financieros respaldados con estos derivados. Una vez que se crean estos derivados respaldados con subyacentes en los recursos naturales o en contratos de emisiones de carbono, nada impide que estos entren en el mercado para generar lucro a través de sus transacciones. Es así que los agentes financieros empiezan a especular con estos bienes y a lucrar, provocando efectos en la economía real de los países. Para poder generar un nuevo derivado, la Asamblea Nacional debe declarar un área natural a través de una ley que debe ser protegida. Segundo, debe generar un flujo de caja sobre este nuevo acuerdo de protección futura. Tercero, debe finalmente generar el instrumento financiero que es poseído por cualquier agente y de lucrar libremente con ello. La financiarización de la naturaleza ha generado problemas ambientales, ya que provoca estímulos inadecuados y la supremacía del capital financiero por encima del hombre y del ambiente. Entre ellos podemos citar la expropiación verde, como se ha calificado a las privatizaciones de determinadas áreas que afectan los medios de vida de las culturas indígenas que por muchos años han vivido en zonas comunitarias. Estas tierras deben pasar a tener propietario y poseer un bosque o ecosistema para poder respaldar a estos instrumentos financieros. Esto incrementa los niveles de pobreza en las comunidades y la concentración de tierra en pocas manos. Segundo, para que el mercado de derivados ambientales funcione, debe existir un margen de contaminación. Así, las empresas que quieren generar la actividad regulada deben pagar a las que se abstienen por realizarla. Tercero, los mecanismos de red más están generando estímulos inadecuados en los agronegocios al incrementar su área de monocultivos. Una de las razones para esto es el alto nivel de carbono que fijan estas plantaciones y el deseo de seguir consiguiendo estos créditos, que inciden también en el incremento de emisiones de carbono en el mercado. Cuarto, al ser la financiarización el instrumento que crea derivados, involucra un gran número de agentes financieros que tienen el interés de lucrar y sacar la máxima rentabilidad de sus inversiones al corto plazo. Esto genera una gran volatilidad en el mercado, incrementando el número de crisis que luego son asumidas por el Estado. Además, si hablamos de desarrollo sostenible, estos procesos que en sí dilapidan la riqueza nacional son insostenibles en el corto plazo, impidiendo cumplir con la garantía de las futuras generaciones. Podemos observar fácilmente que los grandes beneficiarios de estos mecanismos de desarrollo para la lucha contra el calentamiento global son los tenedores de derivados y de certificados de emisiones. Esto nos lleva a cuestionar estos instrumentos tecnológicos y financieros y nos hace preguntar si realmente el mercado puede solucionar los problemas de sobreexplotación de los recursos naturales y los problemas de contaminación.
La actual división del trabajo internacional ha convertido a los países en vías de desarrollo en los proveedores de bienes y servicios ambientales, por los cuales no recibe ninguna compensación monetaria. Por el contrario, dentro de esta lógica del poder, las empresas y ciertas ONGs presionan a nuestros estados para impedir aprovechar sosteniblemente nuestros recursos para el desarrollo, en la búsqueda de programas que les permitan a ellos seguir contaminando con emisiones. Esto viola el Acuerdo de Río 92, que expresa lo siguiente: pero gracias a Dios nosotros los ecuatorianos también tenemos un gobierno que se preocupa por el calentamiento global y también ha dado, mejor dicho, algunas de las sugerencias que podemos nosotros hacer los ciudadanos para evitar seguir contribuyendo con el calentamiento global. Nuestro presidente Lenín Moreno pues nos ha dado algunos tips, se puede decir, de lo que hay que hacer para ayudar al planeta. Todos nosotros sabemos que la gran cantidad de vacas principalmente que tiene el mundo provocan sin duda alguna una gran emisión de gas metano en el medio ambiente. Pero sí, a lo mejor hay que limitar cierto tipo de consumos y hacerlo, vuelvo a recalcar, hacerlo progresivamente. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, el día domingo, si me quedo acostado en la cama viendo el fútbol y mi esposa me dice que no estoy haciendo nada, yo le dije que estoy colaborando con el abatimiento del carbono del medio ambiente, provocando poco consumo de metano. El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, por eso son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible. El carro solamente usa el petróleo realmente. Si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl y son maternas aztecas, porque es lo que conservan todo. Y mi esposa me dice que no estoy haciendo nada, yo le dije que estoy colaborando con el abatimiento del carbono del medio ambiente. ¿Se enfermó la señorita? Suele pasar cuando hablo yo. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Voy a dejar en la caja de descripción del video en el canal de YouTube la bibliografía y algunos videos en los que he revisado también y que son muy interesantes para que ustedes también los puedan ver y puedan tener su opinión al respecto.